Vean, lo único que estamos haciendo aquí al poner el símbolo más es redundar en el aspecto de que el número o el dígito o en todo caso el resultado, ¿sí? El resultado sea positivo, ¿ya? Positivo, ¿sí? Entonces, en realidad aquí está por demás ponerle este símbolo más, ¿ya? Es más, ya, mucho más, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo le puedo poner más y puedo hacer una referencia, ¿no? Por ejemplo. Pero como les decía, aquí lo único que estamos haciendo es redundar en el aspecto de que el valor es positivo. Incluso yo le puedo poner menos y establecer una referencia. Pero ¿qué estaría haciendo ahí? Estaría indicando que este valor es negativo, ¿sí? Entonces poner el igual, o perdón, poner el más después del igual no, no afecta, ¿no? Está por gusto, ¿ya? Está por gusto, ¿ya? Bueno, solamente esa observación, ¿ya? Ahora, muy bien. Eh, volviendo a la hoja de base de datos con el ejercicio. Dice, ¿no? Precio de venta y lo hemos convertido a 3.74, ¿no? Entonces, simplemente, bueno, para iniciar la fórmula, en ese caso estamos insertando una fórmula, ¿ya? Una fórmula que vendría a ser el precio de venta de soles entre 3.74, ¿no? Recordemos, estamos convirtiendo, no estamos convirtiendo de una moneda de menor valor a una moneda de mayor valor, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, dólares tiene un mayor peso, por lo tanto, lo dividimos entre 3.74, ¿no? En este caso, ¿no? Listo, ¿no? Y ahí está. Como, ven, a ver, acá una observación también. Eh, ¿Cómo han jalado los datos para los demás registros? A ver. Ingeniero, en la parte inferior, presionando en la celda, Ujú. se tiene que deslizar hasta abajo y bueno, jala la fórmula, ¿no? Para todos los valores. Ya, muy bien. ¿Alguna otra opción? Vean, este proceso que precisamente indicó vuestro compañero, no vean, de posicionar el cursor, vean, acá en la esquina inferior derecha de la celda y jalarlo, en este caso hacia abajo, ¿qué proceso creen que sea ese? A ver, a ver. Vean, eh, cuando hicimos estos ejercicios, ¿no? De las fechas o de los números hasta 1000, 10.000, cuando seleccionábamos el primer dato, por ejemplo, no vean en ese caso, por ejemplo, el cero, y lo arrastraba hacia abajo, vean, ¿qué sucedía? También lo jalaba como cero. ¿Por qué? Porque en realidad este proceso, ¿sí? Que estamos haciendo, ¿no? De poner el cursor sobre la esquina inferior derecha de la celda, me permite en realidad copiar, ojo, copiar
lo que contiene la celda o las celdas seleccionadas. Por eso, en algún momento también uno de vuestros compañeros dijo, no sé quién fue, ponle 0 y luego 1, ¿no es cierto? Luego 1. ¿Por qué? Al seleccionar los dos, vean, ¿qué sucede acá? Acá existe una secuencia que sería de 1 en 1. Entonces, eso es lo que está copiando la secuencia, de ir de 1 en 1, o si era de 2 en 2, o puede ser de 5 en 5, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Cuando estamos jalando, también estamos copiando. Pero ojo, lógicamente no estamos copiando este valor, porque serían iguales, ¿no es cierto? Y el resultado estaría mal. ¿Qué creen que estemos copiando acá? La fórmula, profesor. Exacto, muy bien. La fórmula en este caso, ¿no? Ven, F2 y acá F3. Y este F2, F3, y es más, conforme nosotros vamos jalando, vean, esta referencia, porque ojo, esto es una de las tres referencias. Tenemos tres tipos de referencias. La referencia relativa, referencia absoluta y referencia mixta. ¿Ya? Entonces, aquí estamos aplicando, por ejemplo, la referencia relativa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la posición donde haya iniciado este valor, vean, el F2, por ejemplo, ¿no? Que inicia aquí, conforme iniciemos en ese valor, al momento de jalar los datos, ¿no? A partir de este punto, va a ser una referencia continua en relación a la primera celda. Si acá, por ejemplo, hubiese sido F1, ¿no? Por ejemplo, F1, ¿no? Bueno, lógicamente me va a salir sin valor porque es un dato de tipo texto, ¿no? Vean, si yo voy jalando, vean a dónde está haciendo referencia. A la celda, una fila anterior, ¿no? O sea, en realidad acá las referencias no necesariamente eh, tienen que ser de la misma fila. Yo puedo hacer, por ejemplo, una referencia, ¿no? Puedo hacer una referencia de acá, puedo hacer otra referencia de acá, que lleguen acá mismo, ¿no? A esta misma celda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de las referencias, ¿ya? Entonces, lo voy a cambiar acá. Entonces, vean, cuando nosotros jalamos estos datos, como bien lo dijo vuestra compañera, estamos copiando la función, perdón, la fórmula. Porque, ojo, esto es una fórmula. Ya estamos copiando la fórmula. ¿Ya? Y ahora, si quiero aplicarlo a todos los registros, ya si quiero copiarlo a todos los registros, ¿ya? ¿Qué hago? Lógicamente puedo jalarlo, ¿no? Puedo jalarlo hacia abajo. Pero otra opción es la siguiente. Posiciono, vean el cursor en esta esquina inferior derecha. Ojo, en este caso estoy seleccionando los tres, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso va a depender mucho de lo que ustedes o de lo que estén trabajando. En este caso es una función lo que se va a copiar. Entonces, la función es la misma para los tres, entonces no va a haber ningún problema si selecciono los tres o si selecciono solamente el último. ¿Qué pasa si, por ejemplo, selecciono acá? Vean, ¿qué voy a hacer? Voy a posicionarme allí, en la esquina inferior derecha de la primera celda, y le voy a dar dos veces clic. Uno, dos, y vean, ha llegado hasta la tercera fila. ¿Por qué? Porque está reconociendo que hasta esa celda existen valores. Existe un valor, que en ese caso viene a ser la función. Pero de este punto hacia abajo están vacías. Por lo tanto, pues es como una pared. Es como una pared, ¿no? Que lo detiene ahí, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? Yo puedo seleccionar los tres o puedo posicionarme en este último. Y vean lo que pasa.
Le voy a dar doble clic de nuevo acá y se ha ido hasta el final. Ahora, ¿por qué se ha ido hasta el final acá y no se ha ido hasta abajo? Vean, voy a ir un momento a la hoja de ejemplo 1, ¿ya? De ejemplo 1. Voy a ir a estas columnas que están vacías, vean, voy a llenar de datos, por ejemplo, a ver, lo voy a cambiar con número nada más. Vean, ¿qué sucede acá? Tengo el valor 1. Si yo le doy 2 veces clic acá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque en las celdas adyacentes, ¿no? Es decir, en la celda, o perdón, en la columna K y en la columna M, vean, no existen valores. Por lo tanto, si acá yo le doy doble clic, me va a decir hasta dónde tengo que avanzar, porque no hay nada acá. O sea, no va a tener un límite ahí, ¿sí? No va a tener un límite. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean, por ejemplo, voy a poner hasta el 10, por ejemplo. Ya, 11, ya. Vean, 11 datos, ya. 11 celdas acá, ya. Vean, 11 celdas. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy limitando. Ahora, las celdas adyacentes, vean, voy a ponerle, por ejemplo, acá 2. Ya, una fecha, por ejemplo, ya, fecha. Vean, le voy a dar clic, doble clic, y vean hasta dónde va. Hasta este valor. Porque este valor lo está limitando. Ya, lo está limitando. Es decir, que esto no va a permitir pues que se vaya hasta abajo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces podemos aplicar este proceso, ¿no? Cuando se traten pues de datos grandes. Ojo, bueno, no sé si acá todos en algún momento hayan trabajado Excel con una gran cantidad de datos, ¿no? Pero por ejemplo, no imaginen la RENIEC, por ejemplo. Bueno, lógicamente ellos tienen otro tipo de sistema, ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, manejar más de, ¿cuánto? 30 millones de datos, ¿no? Por ejemplo. O solamente pensar en la universidad, ¿no? ¿Cuántos estudiantes son? ¿Cuántos estudiantes son en la universidad? ¿6.000 o más? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos estudiantes son en toda la universidad? Más de 8.000. Nada más de 8.000. ¿Eh? ¿No? Por ejemplo, no, o sea, manejar 8.000 datos y no sé, aplicar una función para todos los estudiantes y más de 8.000 datos, por ejemplo, entonces va a ser interminable. Imagínense jalar hasta el valor 8.000, nos va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, estas son algunas, estas son algunas opciones que podemos optar para poder realizar los procesos tal vez mucho más rápido, ¿sí? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Vean, ¿no? Va, lo voy a volver a hacer acá, ¿ya? Vean, ¿qué hago? Como ya tengo la función, o perdón, la fórmula en la primera celda, ¿no? Y son, ¿cuántos datos? 170, ¿no? 170 datos. Lo único que hago es posicionar el cursor en la parte inferior derecha y darle doble clic. Y ya tenemos todos los registros, ¿no? Entonces acá se está limitando por los datos adyacentes, ¿no? Por las columnas adyacentes. ¿Ya? Muy bien.
Listo, a ver, acá me faltó poner las fechas. Ya, ahí está. Y acá también. Ya, listo. Muy bien, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ojo, ya, qué me estoy olvidando acá? El símbolo de dólar. Exacto, el símbolo del dólar, ¿no es cierto? Muy bien. Para eso, lo que hago es seleccionar el rango de datos, o es más, incluso solamente puedo seleccionar el primero, vean, cambio el símbolo de moneda, ¿no? Busco el de dólar Estados Unidos, ¿no? Ahí está. Lo voy a trabajar con cero decimales, ¿ya? Lo voy a trabajar con cero decimales, ¿sí? Le doy a aceptar y lo que hago es volverlo a aplicar. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y ya tengo todos los precios de la columna dólar en dólares. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Insertamos una nueva columna antes de fecha venta, ¿sí? Antes de fecha venta, ¿sí? Le damos clic derecho y le ponemos insertar, ¿ya? Insertar y a ver, acá, hallen, ¿no? Hallar el 12%. Hallar el 12% de precio venta dólares. ¿Ya? A ver, hállenlo, a ver. Muy bien, a ver. A ver, ¿quién comparte su pantalla? Ya, a ver, veamos. A ver, la aplicación de las funciones o fórmulas, ¿sí? En realidad son procesos de los cuales nosotros realizamos a diario, es decir, lo realizamos en nuestra vida cotidiana. Es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han cambiado eh, billetes de soles a dólares o de dólares a soles, ¿no? En algún momento han sacado porcentajes, ¿no? 50%, 70%, o entre 10 personas cuánto por ciento les toca a cada uno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y lo mismo sucede acá. Entonces, todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida diaria, más aún, por ejemplo, las operaciones básicas, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso mismo lo aplicamos acá. Al inicio les preguntaba, ¿no?
cosa necesito para sumar? Y lo que necesitamos son pues los valores, los datos. En este caso, datos numéricos, ¿no? Puede ser 5, 7, 10, 20, no sé. Y con esos valores podemos obtener una suma. Y lo mismo aplicamos acá. ¿Qué necesito para hallar el 12%? Un valor. ¿Cuál es ese valor? En este caso, precio-venta. Precio-venta, dólares. ¿Ya? Igual, cuando nosotros vayamos a aplicar las funciones, que ojo, como les vuelvo a repetir, funciones y fórmulas son totalmente diferentes, ¿ya? En las funciones nos van a pedir precisamente estos datos. Si ponemos o si aplicamos la función suma, nos va a pedir qué valores o qué datos, los números, porque necesitamos los números para poder sumar. Por ejemplo, ¿qué viene a ser el promedio? A ver, y ojo, es un proceso que ustedes lo realizan casi a diario, ¿no? Y es más en la universidad también, ¿no? ¿Qué viene a ser el promedio? A ver, Una función. ya, ojo, es tanto una función de Excel como una fórmula. ¿Pero qué es? ¿Qué necesito para hallar el promedio? A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo 5 notas, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a hacer acá nada más, ¿ya? Por ejemplo, tengo 12, tengo 10, tengo 20, tengo 5 y tengo ya 15. ¿Cuántos datos tengo? 5. Ya, 5 datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser el promedio? Viene a ser un valor, ya, un solo valor que va a representar a todas estas cantidades. Si es un valor, es un dato que va a representar a todas estas cantidades. ¿Y cómo hallo el promedio? El promedio se halla sumando todos los valores. A ver, ¿quién? A ver, por favor, a ver. Dividiendo Ya, dividiendo entre qué. entre todos los valores. Ya. Básicamente sería la suma todos los datos, ojo, la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. ¿Ya? Entre la cantidad de datos. Todo esto sería, por ejemplo, igual, ¿no? Por ejemplo, suma, ¿no? Ahí está, estoy sumando los datos y lo divido entre la cantidad de datos. Por ejemplo, yo lo voy a hacer así. Y viene a ser 12. Por ejemplo, esto es aplicando funciones, pero lo puedo hacer aplicando fórmulas. Que sería igual. ¿Cómo sería la fórmula? A ver, ¿quién me puede decir? Vamos a aprovechar esto. A ver. ¿Cómo sería la fórmula? La suma de todos los... ¿De quiénes? ¿Qué tengo que sumar? Todos los datos. Los datos. ¿Cómo Todos los sería? valores. Entonces, ¿cómo sería? Estamos hablando de fórmula. Fórmula. 12 más 10 más 20 más 5 más 15.
Muy bien, claro, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Ojo, la fórmula no es igual suma, no. Ese igual suma que ustedes ponen es la función. Pero aquí estamos aplicando la fórmula. ¿Y qué es una fórmula? Una fórmula viene a ser una secuencia de pasos, que es precisamente lo que estamos aplicando aquí. Paso a paso. Las funciones ya están determinadas por Excel. Si yo le pongo suma, por más de que tenga 200 valores, va a sumar los 200. Si yo tengo 100, va a sumar los 100. Si tengo 2, va a sumar los 2. Dentro de un rango en específico, ¿no? Lógicamente, ¿ya? Pero la fórmula no. La fórmula es una secuencia de pasos. Entonces acá lo que estamos aplicando es una fórmula. ¿Qué hago? Ya tengo la fórmula, ¿no? ¿Qué me faltaría? Dividirlo entre ¿cuánto? Entre la 5. 5. Y esa 5 viene a ser la cantidad. La cantidad de los valores. Exacto, la cantidad de datos o valores, ¿no? Ahí está. Y esto es aplicando la fórmula. ¿Y cómo sería aplicando la función? Igual, promedio. Y díganme, ¿qué me pide acá? A ver, ¿qué me pide? Promedio, no, Ya, promedio igual número 1, número 2. ya, ojo, no es igual, ¿ah? Esto no es igual. Un corchete. Paréntesis. Paréntesis número 1, 2 puntos. No, punto y coma. Ujú, ya, Corchete número 2. ya. Y ahorita les voy a explicar qué significan esos corchetes, ¿ya? Pero bien, muy bien. Ojo, ¿ah? Me pide primero la función. ¿Qué función estoy utilizando? Promedio. Para separar el promedio de los valores que debo ingresar aquí, este número 1, número 2, todo eso, son o es conocido como argumentos. Esos son los argumentos. Entonces, una función puede tener desde un argumento, ya, desde un argumento hasta 255 argumentos. Ojo, desde un argumento hasta 255 argumentos. Por ejemplo, esta función promedio es una función que me permite insertar hasta 255 valores o 255 argumentos. ¿Ya? Argumentos. ¿Ya? Y ojo, por más de que vean, yo le voy a poner punto y coma, vean, siempre me va a aparecer número 1, número 2, 3, hasta el 8 o hasta la cantidad que vean necesario, es decir, hasta, por ejemplo, los 255. ¿Ya? Ahora, aquí una observación. Es importante saber cuáles son estos argumentos. Ojo, acá lógicamente es, bueno, es bastante fácil, ¿no? Porque solamente me dice número 1, número 2. Pero hay otras funciones donde me va a pedir otro tipo de argumentos, ¿ya? Otro tipo de argumentos. Por ejemplo, no sé si alguien ha utilizado, por ejemplo, lo que son los cuartiles, ya, por ejemplo, cuartiles. Vean, por ejemplo, me pide una matriz y el cuartil. Si yo conozco, por ejemplo, para qué me sirven esos cuartiles, lógicamente yo voy a saber cuál va a ser mi matriz y cuál va a ser mi cuartil. Entonces, vean, como les decía al inicio, todo lo que nosotros aplicamos a diario, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida profesional, eso mismo lo aplicamos a Excel. Por ejemplo, si todos nosotros sabemos
qué es un promedio y sabemos cómo hallarlo, lógicamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la función promedio. O simplemente lo vamos a aplicar, por ejemplo, como, bueno, algo parecido a esto, ¿no? A esto, ¿no? Por ejemplo, sumar todos los datos y dividirlo entre 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Excel, chicos, ojo, eh, es una herramienta en donde nosotros vamos a aplicar todo lo que nosotros previamente ya conocemos. ¿Ya? Si yo conozco, no sé, por ejemplo, exagerando ya, por ejemplo, todos han llevado matemáticas en la universidad, ¿no? Entonces se acuerdan de esto. Un binomio cuadrado perfecto. Si yo sé cómo se maneja el binomio cuadrado perfecto, tranquilamente yo lo voy a poder aplicar en una hoja de cálculo, por ejemplo. Es en estadísticas, por ejemplo, ¿no? O probabilidades, ya. Todos han llevado estadística. Entonces, lo que son probabilidades. Todos en algún momento han hecho el ejercicio de cuál es la probabilidad, por ejemplo, de un dado, por ejemplo, ¿no? De que salga el número 6, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que salga? Y han aplicado una fórmula. Y acá también tenemos, por ejemplo, la probabilidad. Ahí está. Tengo el rango de probabilidades, el límite inferior y un límite superior. Entonces, si yo ya conozco cómo funciona o cómo se trabaja esta función de probabilidad, yo tranquilamente agrego los datos que corresponden, ¿ya? Y en base a estos datos yo ya voy a poder obtener un resultado, ¿ya? Entonces, Excel no es más que lo que nosotros en algún momento hemos aplicado o estamos aplicando o vayamos a aplicar más adelante. Lo importante aquí es saber cómo se realiza y eso mismo llevarlo a Excel, ¿ya? Eso mismo llevarlo a Excel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me pide el promedio, ¿no? Y ahora ya era el promedio. Me pide acá los números. ¿Cuáles son los números? Vienen a ser el 12, viene a ser el 10, viene a ser el 20, el 5 y el 15, ¿no? Por ejemplo, lo puedo aplicar de esta manera, uno por uno, o puedo establecer un rango. El rango es seleccionar el primer valor, ¿ya? Desde el primer valor hasta el último valor. Y ojo, cuidado que alguien se equivoque. Esto de aquí, vean, esto de aquí son 2 puntos. No es punto y coma, son 2 puntos. ¿Ya? 2 puntos. Ahí está. Estos 2 puntos me representan desde H2 hasta H6. Ya, eso representan estos 2 puntos. El otro es punto y coma, lo que me separa de los argumentos. ¿Ya? A ver, vean. A ver, lo voy a aplicar acá. Vean, si yo pongo punto y coma, vean, este punto y coma que ven aquí me separa los argumentos. ¿Ya? Los argumentos. Pero los 2 puntos, ¿ya? Los 2 puntos me permite establecer un rango de datos. En este caso, desde H2 hasta H6. ¿Ya? Hasta H6. ¿Ya? Entonces, hay funciones que sí me va a permitir trabajarlo de esta manera, hay otras que no. Y ahora, si acá ustedes se dan cuenta, en esta función promedio, en ninguna parte de los argumentos, ¿ya?
en ninguna parte de los argumentos me está pidiendo, por ejemplo, la cantidad. ¿Por qué? Porque automáticamente Excel ya hace el conteo de cuántos números estoy ingresando. Si estoy ingresando 5, si estoy ingresando 7, 10 números, automáticamente ya hace ese conteo y lo único que hace es sacarme o mostrarme el resultado. ¿Sí? Mostrarme el resultado. ¿Ya? Sí, Claudia. Ingeniero, por favor, ¿podría repetir lo último que acaba de decir? ¿Cuál? ¿Qué parte? De, Me refiero a sacar el promedio. Ajá, exacto. con la función promedio. Exactamente. Claro, o sea, vean, aquí estamos aplicando la función promedio. Las funciones, recuerden, las funciones ya están establecidas, ¿sí? Ya están establecidas por Excel. Por eso, por ejemplo, si yo le pongo suma, ¿no? Si yo le pongo suma, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Yo selecciono los datos y automáticamente lo va a sumar. Ya no voy a poner, por ejemplo, como puse acá, ¿no es cierto? A ver, no, acá, perdón. Acá, ¿no? H2 más H3 más H4 más H5. No, ya no. Simplemente le digo a Excel, ¿sabes qué, Excel? Toma todos estos valores y súmalo. Excel ya automáticamente lo va a sumar. Y lo propio para promedio. Si yo le pongo promedio, ¿no? Excel ya sabe que con los valores que estén dentro de estos argumentos, lo que tiene que hacer es hallar el promedio. Entonces, en promedio me pide los argumentos número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. ¿Qué va a hacer la función promedio? Va a coger a todos los números que nosotros hayamos ingresado, ¿ya? Los va a sumar de manera automática y como Excel sabe que es promedio, ¿no? Porque es lo que queremos hallar, ¿no? Sabe que estamos aplicando la función promedio, lo va a dividir entre la cantidad de números, ¿sí? De números que tenga Excel. Perdón, que tenga ese rango de datos. Entonces, acá en la función promedio, por ejemplo, como les decía, acá lo único que me pide son los números. Y en ninguna parte, ojo, en ninguna parte de esta función promedio, por ejemplo, me está pidiendo cantidad. Porque no lo necesita, porque sabe que al hallar el promedio va a tener los datos a sumar y lo que va a hacer es contar estos datos y dividirlo entre esa cantidad de datos. Por eso que cuando aplicamos la función promedio, seleccionamos los datos y le damos Enter, ya tenemos el valor. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser una función. Una función, ojo, ya está definido por Excel. Ya sabe cuál es el proceso que debe realizar. ¿Sí? Lo único que debemos considerar allí son los datos que debemos poner en cada argumento. ¿Ya? En cada argumento. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia tanto entre una función y una fórmula. ¿Ya? Entre una función y una fórmula. ¿Ya? Listo, a ver, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, Gaby. Sí, Ingeniero, tengo una duda. Es que a mí en la segunda parte, donde está el 12 de color verde, me sale 12.40, no 12. así, a ver.
Acá, ¿le has sumado 5 datos, números enteros? A ver, Ujú. posiblemente sea porque, ya, posiblemente sea porque, a ver, vamos a ver, ya, sí, porque hemos quitado los decimales. Seguramente le has puesto decimales. Ahí está. No, Ah, sería ya está 2,40. bien, ingeniero. Muchas. Sí. Bueno, acá le hemos quitado los decimales, ¿no? Está saliendo exacto, ¿no? Pero ya, pero ahí está. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, a ver. Ya. Muy bien. Entonces, bien. Como han podido observar, ¿no? Bueno, los compañeros que han presentado lo han hecho de diferente forma, ¿no? Una de ellas es, ¿no? Igual el valor al cual queremos sacar el 12%, ¿no? Que sería el precio de venta a dólares. Y algunos lo han hecho de esta manera, ¿no? 12%, ¿no? Que en Excel es válido, ¿ya? Es válido, pero si cogemos una hoja de papel, no lo vamos a poder poner así, ¿no? Pero en Excel sí es válido. Entonces, como estamos trabajando en Excel, está bien. Esto mismo, todo esto, es lo mismo que ponerle 12 entre 100, ¿no? Este 100 representa precisamente ese símbolo del porcentaje, ¿no? Por eso es por ciento, 100, ¿no? De ahí viene, ¿no? Ahí está, ¿no? Puede ser también así. Y 12 entre 100, ¿cuánto es? 12 entre 100. ¿Cuánto sería 12 entre 100? 0.12. 0.12, ¿no es cierto? Ahí está. Que es lo mismo que hizo vuestra última compañera Melanie, ¿verdad? Lo hizo así, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vean, tenemos tres formas de poder haber hallado el porcentaje, ¿no? Cada uno lo ha hecho de la manera como lo ha aprendido, como lo aplica tal vez a diario, y en ambos casos el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a hacer un último ejercicio más. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a incrementar el 15% al salario dólar. Por ejemplo, si mi salario es $1000 mensuales y me dicen que me van a incrementar el 15%, ¿cuánto sería mi nuevo salario? A ver, ¿cuánto sería mi nuevo salario? Si mi salario, por ejemplo, es 1000 soles o $1000, ¿cuánto sería mi nuevo salario si me dicen que me van a incrementar el 15%? 1150. O sea, no 1100, perdón, 1150 no, ¿seguro? Espera, me estoy haciendo confundido. Mil Ah, ya, ciento perdón, cincuenta. ya está bien, estaba confundiendo, ya está, muy bien, listo, ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, el 15% de mi salario sería 150. ¿Qué he hecho? He sumado mi salario anterior, que era 1000, y lo he sumado más el 15%, que sería 150, ¿no? Y me sale 1150, ¿no? Entonces, este mismo proceso lo van a realizar para el precio de venta dólares. ¿Sí? Les van a incrementar, sí, van a incrementar el 15%. ¿Ya? A ver, vamos a ver.
Entonces, vean, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, una de las tantas formas sería la siguiente, ¿no? Igual, bueno, se le da el precio de venta del dólar más, ¿no? Abrimos un paréntesis, el 15%. ¿De quién? Del mismo precio de venta dólares, ¿no? Se va por el 15%, ¿no? Que puede ser de esta manera, ¿no? El 15% o 15 entre 100, que sería lo mismo entre 0.15, ¿no? Ahí está. Esa sería una forma. A ver, yo voy a insertar una nueva columna solamente para el ejemplo, de allí lo voy a eliminar, ¿ya? Otra forma, tal vez más directa, podría ser esta. Igual, precio de venta del dólar por 1.15, ¿no? 1.15. ¿Por qué por 1.15? Vean, primero, cuando hayamos el 15% nada más que hemos hecho, lo hemos multiplicado por 0.15, ¿no? Pero esta vez queremos el incremento, que sería el 100%, ¿no? Esto viene a ser el 100%, ¿ya? Pero de este 100% queremos también más el 15%. Y esto sumaría el 115%, ¿no es cierto? Que sería lo mismo que poner 115 entre 100, ¿no? Que por último sería 1.15, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vean, cada una de estas formas son totalmente distintas, pero nos lleva al mismo resultado. Cada uno de estos procesos que han mostrado, como han podido observar, uno es más largo que otro. Por ejemplo, este es más corto, ¿no? Por ejemplo. Y al final el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Del mismo modo como lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, es como lo podemos aplicar aquí en Excel, ¿no? Todas las funciones que tiene Excel, ojo, ya están, es como, no sé, a ver, por ejemplo, este, o sea, es como si estuviese precocido, ¿ya? Lo que llaman, ¿no? Precocido. Lo único que hacemos es calentarlo y ya va a estar cocinado, algo así. Ya tenemos la función, ¿no? Ya tenemos la función y lo único que debemos hacer es,
A ver, Gaby, ¿ya lo tienes? A ver. Mm, A ver, Está bien, a ver, te escucho entrecortado, a ver, a ver. A ver, ya, ingeniero. a ver, ya, a ver, dame un minuto, por favor, Gaby, ya, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Ujú, ya, ujú, claro, ¿no? En ese caso sería menos, ¿no? Menos 15%, ¿no? Ujú, ya, muy bien. Sí, a ver, Sharely. ¿Puedo presentar? Sí, claro, a ver. Ya. No sé si está bien. Ujú, sí, también. Ujú, ya, muy bien, a ver. A ver, uno más, a ver. A ver, ¿alguien más? Le muestro, ingeniero, aunque es lo mismo que mis compañeros. Ya, a ver. Ujú, menos ya el 15%. Ujú, ya, ya, muy bien, a ver. Ya, excelente, muy bien. Claro, está bien. El proceso está bien, o sea, la secuencia está muy bien, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Si me pide descuento del 100%, ¿no? Lógicamente lo que hago es pues seleccionar el valor menos el, el 15%, ¿no? Que sería, bueno, lógicamente el valor por 15%, ¿no? O 0.15, ¿no? O simplemente lo puedo poner de esta manera, ¿no? Por 8.5. ¿Estará bien si le pongo 8.5? A ver. No, no es 8. ¿Está bien si le pongo 8.5? No. ¿De dónde sale esto? 100. ¿Cuánto es el descuento? 15. ¿Cuánto es el resultado? 100 menos 15. 85. 85. ¿No? 85%. ¿No es cierto? Entre 100 es 0.85. 0.85. Puse 8.5. Ya. 0.85.
¿ya? 0.85 o 85%, ¿no? Y listo, ¿no? Que sería lo mismo. Entonces, igual, el proceso sigue siendo el mismo. O perdón, el resultado sigue siendo el mismo, pero el proceso varía, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces simplemente lo aplico, ¿no? Aplico la fórmula y lo copio para todos los registros, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos aplicado las diferentes funciones, ¿no? O perdón, fórmulas en este caso, ¿sí? Fórmulas, ¿ya? Muy bien. Ahora, lo que vamos a aplicar, bueno, para continuar con las siguientes fórmulas y funciones, ya antes de continuar con las siguientes funciones y fórmulas, vamos a trabajar lo que son los administradores de nombres, ¿ya? Los administradores de nombres. ¿Qué vienen a ser estos administradores de nombres? Vean, por ejemplo, a ver, acá, cuando hemos aplicado las diferentes fórmulas, ¿no? Les había indicado que aquí nosotros estamos utilizando las referencias, ¿sí? Las referencias. Sí, en este caso viene a ser una referencia relativa. Ahora, no solamente estas referencias las vamos a aplicar en la misma hoja, sino también las podemos aplicar, ¿no? Las podemos aplicar en otras hojas. Es decir, de la hoja base de datos puedo llamar, por ejemplo, al precio venta en la hoja de ejemplo 1, ¿no? De esta manera. Por ejemplo, vean, ¿no? Me voy aquí a ejemplo 1, ya, me voy aquí a ejemplo 1, vean, lo voy a poner acá a un costado, vean, y lo que hago es simplemente ponerle igual, luego irme a base de datos y seleccionar la celda. Le doy enter y vean, ya tengo el valor, ¿no? El dato. Está haciendo referencia a la hoja base de datos de la celda G2. ¿Sí? Base de datos G2. A este de aquí. Entonces también lo podemos aplicar de esta manera. Pero vean, estar, por ejemplo, yendo de una hoja a otra, ¿no? Se vuelve algo tedioso y en muchas ocasiones, al hacer este tipo de referencias, la información se puede cruzar de, equivocadamente, ¿no? De manera errónea. ¿Ya? De manera errónea. Entonces, hay que tener mucho cuidado al trabajar este tipo de datos. Y más aún si vamos a empezar a hacer referencias de una hoja a otra. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, vamos a abrir una nueva hoja y le vamos a poner el nombre de ejemplo 2. ¿Ya? Ejemplo 2. ¿Ya? ¿Ya? Y vean, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle aquí, a ver, estudiante, más abajo, acá, estudiante 1, ¿ya? Háganlo hasta el estudiante 10, ¿ya? Hasta el estudiante 10, ¿ya? Hasta el estudiante 10.
Y, a ver. Ya, le voy a poner 17, ya. Hasta el estudiante 15 háganlo, por favor. Hasta el estudiante 15. ¿Ya? Hasta el estudiante 15. ¿Ya? Listo. ¿Ya? De esta manera. ¿Ya? Y copiamos después estos datos, por favor. ¿Ya? Copiamos estos datos. ¿Ya? Copiamos estos datos. A ver. Vean, a ver, de nuevo. Un administrador de nombres me permite seleccionar un rango de datos y establecerle un nombre. Es decir, por ejemplo, a todo este rango de datos, ¿no? Por ejemplo, le voy a le voy a poner el mismo nombre, nota 1, nota 1, ¿ya? Nota 1. Entonces, ¿qué sucede? Este nombre, ¿sí? Este nombre, nota 1, va a contener a todos estos datos. Y es más, ojo, no es necesario tener los datos ya llenados. Yo puedo seleccionar celdas vacías y el administrador de nombres va a funcionar igual. Es decir, conforme yo vaya llenando cada celda, este administrador de nombres se va a ir actualizando. ¿Ya? Así que no es necesario tener los datos llenados para poder establecer, ojo, para poder establecer el administrador de nombres. Ya, eso por una parte. Ahora, ahora, otra observación. Lo voy a poner de ese color. A este rango de datos, sí, a este rango de datos, ojo, pueden ser varios, no solamente 15, ¿ya? Vean, yo le estoy poniendo el nombre de nota 1, ¿ya? De nota 1, ¿ya? Lo voy a jalar así, ¿ya? Acá lo voy a poner. Nota 1, ¿ya? Nota 1. Estos nombres, estos administradores de nombres, deben coincidir o en todo caso deben representar según el dato que nosotros estemos seleccionando. Y como les había indicado al inicio, nosotros cuando trabajamos una base de datos tenemos estos nombres de campo. Ojo, estos son nombres de campo y estos son administradores de nombres. Este acá, el nombre que vamos a poner aquí viene a ser administrador de nombres. Vean, estos nombres de campo no son los administradores de nombres. Ojo. Es decir, esto es lo que eh, estos nombres solamente dan una representación, pero
no contienen a los datos, ¿ya? No contienen a los datos. Solamente es un nombre que representa, nada más. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta allí? A ver, por favor. Sí, ingeniero. ¿Sí? A ver, los demás, a ver, por favor. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, vean, ¿qué sucede acá? Nosotros vamos a utilizar estos administradores de nombres para poder establecer, como les había indicado al inicio, las referencias. Es decir, yo, por ejemplo, ¿no? Yo quiero sumar todos los datos de este rango de datos. O sea, quiero sumar todos estos valores de nota 1. Entonces, en vez de poner, por ejemplo, suma igual, lo voy a poner acá. Por ejemplo, en vez de poner suma, ¿no? Suma, paréntesis desde C4 hasta C18, ¿no? Hasta C18, ¿no? En vez de poner todo eso, ¿qué hago? Simplemente le pongo suma, suma, paréntesis, y en vez, como les digo, ¿no? En vez de poner todo esto, simplemente le pongo nota 1. ¿Y nota 1 qué es? El, es, es lo que contiene todo este rango de datos. 19, 8, 7, 18, 6, 17 hasta estos de aquí. Incluyendo, ojo, las posibles celdas vacías. ¿Ya? Las posibles celdas vacías. Incluyendo eso. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser el administrador de nombres. ¿Ya? Entonces, estos administradores de nombres los vamos a poder utilizar dentro de funciones, dentro de fórmulas e incluso vamos a poder hacer referencias a otras hojas. ¿Ya? A otras hojas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos un administrador de nombres? De la siguiente manera. Lo primero que hacemos es seleccionar los datos. En realidad hay muchas formas de establecer este administrador de nombres, ¿no? Vamos a hacer una de ellas. Bueno, y la única que vamos a hacer es la siguiente. Seleccionamos los datos, es decir, seleccionamos el rango de datos. ¿Ya? El rango de datos. Y si se dan cuenta, ojo, solamente estoy seleccionando los datos, ¿sí? Incluyendo 3 celdas vacías. ¿Ya? Como les decía, ¿no? Nosotros podemos seleccionar también celdas vacías, no hay ningún problema. Siempre y cuando estas celdas vacías o en estas celdas vacías vayan incluido, ¿sí? Vayan incluido datos. ¿Ya? Datos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bien, selecciono los datos. Bien. Selecciono los datos, solamente los datos, no el nombre del campo, solamente los datos, incluyendo 1, 2, 3 celdas vacías. ¿Ya? Ahí está. Luego de haber seleccionado el rango de datos, ¿sí? Luego de haber seleccionado el rango de datos, me voy a la opción de datos, perdón, fórmulas. Fórmulas. ¿Ya? Fórmulas. ¿Ya? Me voy a fórmulas. Y en fórmulas, vean, tenemos administrador de nombres. ¿Ya? Administrador de nombres. Le damos clic y me va a aparecer esta ventanita, administrador de nombres.
Lógicamente aquí, como pueden observar, está vacío. Y precisamente acá tenemos el botoncito que dice nuevo. ¿Qué hacemos? Le damos clic en nuevo y vean, acá me va a mostrar estos 4 campos. Ya, estos 4 campos. Entonces, vean, uno de los campos más importantes vienen a ser, bueno, en realidad todos, ¿ya? Pero el principal viene a ser este, nombre. Este nombre es el que vamos a aplicar dentro de la función y la fórmula. Y aquí, por favor, presten atención. Si se dan cuenta que dice nombre, nombre nota 1. Aquí la recomendación, vean, yo puedo ponerle cualquier nombre, ¿sí? Yo puedo ponerle cualquier nombre, ¿sí? Podemos ponerle cualquier nombre, pero de preferencia que sea el mismo nombre que tenemos aquí. Es decir, este nombre de campo, que sea el mismo nombre que aparezca en el administrador de nombres. De preferencia. ¿Por qué? Recuerden que estos nombres de campo nos representan a los tipos de datos, es decir, nos indica con qué tipo de datos estamos trabajando. Si es fecha, si es edad, si es cantidad, si son montos, si son nombres, si es ciudad de venta, si es ciudad de comprador, si es, no sé, ciudad de producción, ¿no? Entonces, estos nombres de campo, ojo, me indica a dónde están perteneciendo estos datos. Es por eso que aquí la recomendación es de que sea, ¿ya? De que sea el mismo nombre. Ahora, si el nombre es demasiado largo, acá eviten poner nombres largos. ¿Sí? En todo caso, si el nombre es demasiado largo, lo pondremos abreviado, ¿no? Pero siempre, ojo, siempre estableciendo de que este nombre de aquí, el nombre administrativo, ¿no? O el administrador de nombres, ¿sí? Represente a los datos, ¿ya? Represente a los datos, ¿ya? Ahora, luego de establecer el nombre o el administrador de nombres, ¿no? Este nombre, tenemos el que dice ámbito. Este punto también es importante. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá dice libro. Pero si le damos clic, vean, dice libro, dice base de datos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Si se dan cuenta, estos 3 últimos nombres, ¿ya? Vienen a ser los nombres de estas hojas, es decir, base de datos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Es decir, ¿qué es lo que me permite? Pregunta, ¿en qué hoja estoy creando o en qué hoja se encuentran estos datos? A ver. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Exacto, ejemplo 2, muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí, ojo, en ámbito, le doy clic en ejemplo 1? ¿Qué creen que pase? Vean, vamos a ver qué sucede, ¿ya? Le vamos a poner ejemplo 1. Luego tenemos el comentario, es decir, vamos a poder dar una leyenda, una descripción de lo que representa ese rango de datos. Por ejemplo, le puedo poner allí notas, ¿no? Del primer bimestre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, notas del primer bimestre, ¿ya? Y luego tenemos la opción que dice se refiere a. Esta opción se refiere a, precisamente viene a ser el rango de datos que hemos seleccionado previamente, ¿ya? Si por A o B
hemos seleccionado mal los datos o no corresponde, podemos cambiarlo. Vean, le damos clic aquí. Vean, me estaba seleccionando, vean. Por ejemplo, no me equivoqué o no es la cantidad de celdas que necesito. No, puede que necesite más. ¿Qué hago? Lo borro y vuelvo a seleccionar. Ahí está, por ejemplo, una celda más, ya hasta el 22. Ahí está. Desde C4 hasta C22. ¿No? Ahí está. ¿Ya? Y una vez seleccionado el rango de datos, ojo, solamente son los datos. Cuidado, cuidado, que alguien esté seleccionando desde el nombre del campo. Este nombre, no, eso no. Allí, acá, acá, no entran los nombres de campo, no, solamente los datos. ¿Ya? Solamente los datos, ¿ya? Entonces, vean, lo selecciono, vean, selecciono el rango de datos y le doy a aceptar. Y listo. A ver. Ya, ahí está, vean. Y me debe demostrar de esta manera. Vean, ahí está, el nombre del campo, nota, tenemos los valores. Y en valores, por ejemplo, vean, tengo estas celdas vacías. Como les decía, no hay ningún problema si ponemos antes o después este administrador de nombres. ¿Por qué? Porque si ponemos antes, por ejemplo, ¿no? Es decir, si las celdas seleccionadas están vacías, ¿qué va a pasar? Conforme nosotros vayamos llenando los datos, también aquí se va a llenar los datos. Es decir, se va a actualizar de manera automática. ¿Ya? Luego tenemos la opción que dice se refiere a. Eso también es muy importante porque acá me está mostrando de qué hoja estoy seleccionando los datos y hasta qué rango. ¿Ya? Y este ámbito me va a permitir, ahorita les voy a decir para qué. Y el comentario, ¿no? Vean, acá dice ejemplo 1. Vean. Y está. ¿Qué pasa? Vean. Voy a sumar estas notas. Pero ojo, ya no lo voy a sumar con el igual, suma, no, ya no. Vean, lo voy a poner de amarillo. ¿Ya? Vean. Y le voy a poner igual, suma. Vean. En ese caso lo voy a seleccionar de esta manera por el momento. Ya, lo voy a poner más abajo. Y ahora sí, vean. Aquí estoy sumando, seleccionando los datos. Pero todo esto lo voy a reemplazar. Vean. Igual, suma. ¿Y qué nombre le hemos puesto? Nota, guión 1. Si se dan cuenta, acá no me está apareciendo el nombre. Sí, no me está apareciendo el nombre o el administrador de nombres. ¿Por qué? Precisamente por este ámbito. ¿Qué dice aquí? Ejemplo, ejemplo 1, ¿no es cierto? Uno. Exacto, ¿qué quiere decir este ámbito? Este ámbito implica de en dónde, ya ojo, en dónde puedo yo utilizar este administrador de nombres. Entonces, ¿qué pasa? Acá me dice ejemplo 1, es decir, que solamente lo puedo utilizar en ejemplo 1. Por más de que yo tenga 30 pestañas o 30 hojas, ¿ya? 30 hojas, solamente lo voy a poder utilizar en ejemplo 1. Pues vean, me voy a ejemplo 1, vean, me voy a ir aquí, igual le voy a poner igual, suma, y vean, ya no voy a seleccionar los datos, sino voy a escribir nota 1, ahí está, y me apareció, ahí está. Y dice, no, notas del primer bimestre.
Le doy clic o doble clic y vean, me sale la suma 388, ¿no? Ahí está. ¿Y por qué acá me sale menos? Creo que, a ver qué pasa acá, ¿por qué sale más? Algo ha pasado ahí, ya. Acá me sale 388. Ingeniero, creo que se debe porque como ha dejado un espacio, ha seleccionado más 3 celdas, la suma total Ujú. lo jala más eso. Sí, Porque yo también he intentado así, me da 388. pero yo lo he movido, Mm. ya lo moví. Si lo actualiza la suma del Mm, ejemplo 1. no, a ver, voy a ver acá. Está yendo hasta el 25. Ah, ya. Vean, acá. Mira, va desde C4 hasta C25. Y precisamente esta suma que he hecho está en el C25. Lo voy a pasar al C26. Ya, efectivamente, no estaba seleccionando la suma. Ahora sí, vamos acá. ¿Mm? Sigue. ¿Por qué? Qué raro. A ver, a ver. A ver, no debería pasar eso. A ver, nota 1. 388. A ver, lo voy a verificar por qué está saliendo así tanto ahorita. Ya, lo voy a verificar en el rato. Ya, pero vean, lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. El uso de este administrador de nombres. ¿Ya? Ahora vean, rápidamente, lo voy a hacer para nota 2. Del mismo modo, vean, lo voy a seleccionar. Vean, podemos seleccionar celdas vacías, como les decía. ¿Ya? Ahí está. Podemos seleccionar celdas vacías. Me voy a fórmulas y me voy al administrador de nombres. Como es uno nuevo, no es otro, ¿no? Es otro rango de datos. Le doy en nuevo, nuevo. Bueno, acá lo voy a dejar con el mismo nombre, pero recuerden, puedo cambiar de nombre. Por ejemplo, no solamente para este caso, solamente para este caso, le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner promedio 2, por ejemplo. No es promedio, pero ya, lo vamos a cambiar. O mejor aún, ya le voy a poner Zenfone. Ya, por ejemplo. Ya, por ejemplo. Y vean, acá en ámbito, vean, dice libro. Lo voy a dejar en libro. Lo voy a dejar en libro. Ya, lo voy a dejar en libro. Tenemos el comentario y tenemos la opción de se refiere a. Le doy a aceptar y vean, se ha generado el administrador de nombres. Este administrador de nombres en ámbito, ¿sí? En ámbito se encuentra en libro. ¿Eso qué quiere decir? Que este administrador de nombres, llamado Zenfoti en este caso, lo puedo usar, lo puedo usar en cualquier hoja. Si yo tengo 200 páginas, o 200 hojas, perdón, si yo tengo 200 hojas, lo puedo usar en las 200 hojas. Por eso dice libro. ¿Ya? Libro. Entonces vean, lo puedo usar acá. Por ejemplo, vean, acá le voy a poner igual, igual, suma, y bien, le voy a poner Zenfoti. Ya, ahí está, para reconocer. Lógicamente, como les decía, este nombre tiene que ir en relación al nombre de campo, ¿sí? Acá lo he puesto con otro nombre para que se den cuenta cómo funciona, ¿no? O sea, que sí puedo poner otro nombre, pero no es lo recomendable, ¿ya? Ahí está, vean, ¿no? Dice 195. Me voy a la hoja ejemplo 2, perdón, ejemplo 1, vean, le pongo igual, suma, y le voy a poner Zenfoti, y vean, también aparece. Acá sí me está apareciendo igual. Voy a ver qué pasó en el otro, ya, pero vean, ahí está, 195. Si yo abro una tercera hoja, vean, ahí está, una tercera hoja, vean, le pongo igual, suma,
Zenfoti y vean. Igual, empieza a jalar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para mañana? Para todos estos datos, ¿sí? Para todos estos datos, ya, para todos estos datos, hoja, solamente para los datos, van a crear los administradores de nombres, ya, para cada uno, ya, para cada uno. Ya, ese va a ser el primer trabajo de este módulo, ya, de este módulo. ¿Ya? Muy bien. Para mañana aplican los administradores de nombres para base de datos, ¿ya? Y lo ponen en ámbito, ¿ya? En ámbito, ¿ya? Muy bien, chicos, con eso finalizamos la sesión de hoy.